Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Verduz y junto a mis colegas Jesús Manuel Hoyo y Christopher Suárez les realizaremos una ponencia referente a la determinación del ingreso neto, enfocado específicamente sobre el ingreso bruto. A continuación, podrán visualizar el contenido que iremos desarrollando. Antes de abordar el tema, debemos tener claro qué es el ingreso bruto, y es el total de los ingresos obtenidos por un contribuyente durante un periodo fiscal determinado, sin considerar las deducciones permitidas por la ley. En otras palabras, es la base sobre la cual se calculan los impuestos. Existen varios tipos de ingresos brutos establecidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta que van desde su artículo 6 hasta el número 10, los cuales son rentas de fuente territorial, que incluyen los ingresos generados dentro del territorio nacional, independientemente de la fuente, rentas de fuente extranjera, que incluyen los ingresos generados fuera del territorio nacional, rentas de trabajo, que incluyen los salarios, sueldos, honorarios, comisiones, dietas, jubilaciones, pensiones, retiros y demás remuneraciones percibidas por la prestación de servicios personales. Rentas de capital, que incluyen los intereses, dividendos, utilidades de sociedades, ganancias por ventas de activos, entre otros. Y rentas de la actividad empresarial, que incluye los ingresos obtenidos por la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios. Ya teniendo todo esto en claro y presente, a continuación abordaremos la determinación de la obligación tributaria. Haremos referencia al proceso de depuración de la renta para establecer la base de cálculo o gravable y el impuesto a pagar, reintegrar o compensar. También hablaremos sobre el régimen de enriquecimientos netos, reales y presuntos, reglas generales para el cómputo de los ingresos brutos, como la globalidad y gravabilidad de los ingresos, ingresos gravables y no gravables, computables y no computables. Además, también abordaremos la determinación del ingreso bruto, su regla general y las situaciones especiales. Determinación de la obligación tributaria. Es la cantidad de dinero que un contribuyente debe pagar al Estado por concepto de impuestos. Se calcula aplicando la tasa de impuesto correspondiente al ingreso neto que se obtiene restando al ingreso bruto las deducciones permitidas por la ley. Sistemas utilizados para la determinación de la obligación tributaria. En el artículo 52, que habla sobre la declaración de impuestos, el contribuyente presenta una declaración ante la autoridad fiscal, donde informa sobre sus ingresos, deducciones y demás información relevante. Luego, la autoridad fiscal procede a liquidar el impuesto a pagar en base a la información declarada por el contribuyente. En el artículo 53, que habla sobre la retención de impuestos, indica que la persona o entidad que realiza pagos a un contribuyente retiene una parte de dichos pagos para pagar el impuesto correspondiente. De esta manera, el contribuyente presenta una declaración anual para ajustar la retención realizada y pagar cualquier saldo adicional adeudado. Y por último, en el artículo 54, percepción de impuestos, nos señala que la autoridad fiscal percibe directamente el impuesto sobre ciertos tipos de ingresos, como por ejemplo los intereses de depósitos bancarios. Depuración de la renta. Este es un proceso mediante el cual se eliminan del ingreso bruto los ingresos no gravables y las deducciones permitidas por la ley, a fin de obtener la base de cálculo o gravable sobre la cual se liquida el impuesto. En esta depuración inciden tres artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El artículo 49, que enumera las deducciones permitidas para la determinación del ingreso neto, como gastos deducibles, deducciones personales y deducciones por inversiones. El artículo 50 establece las condiciones y requisitos para la deducción por inversiones. Y el artículo 51, que establece las condiciones y requisitos para la deducción por gastos personales. El impuesto a pagar, reintegrar o compensar. En la base de cálculo o gravable y el impuesto a pagar, tenemos tres artículos para determinar cada uno, los cuales son el artículo 19, 20 y 21. El artículo 19 define la base imponible del impuesto sobre la renta como el ingreso neto que se obtiene restando al ingreso bruto las deducciones permitidas por la ley. El artículo 20 establece las tasas de impuestos aplicables a la base imponible. Y el artículo 21 establece el procedimiento para la liquidación del impuesto sobre la renta. El artículo 22 establece el plazo y la forma de pago del impuesto sobre la renta. En conclusión, la base de cálculo o gravable es el monto sobre el cual se liquida el impuesto y se obtiene multiplicando el ingreso neto por la tasa de impuesto correspondiente, mientras que el impuesto a pagar se obtiene aplicando la tasa de impuesto a la base de cálculo o gravable.
Reintegro o compensación. En algunos casos, el contribuyente puede tener derecho a un reintegro o compensación de impuestos. Esto ocurre cuando el impuesto pagado durante el año fiscal es superior al impuesto realmente adeudado. Para estos casos tenemos dos artículos, el 78 y 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos habla, por ejemplo, el artículo 78 sobre el reintegro de saldo a favor, donde se establece el derecho del contribuyente a obtener un reintegro del saldo a favor que resulte de la declaración del impuesto. Y el 79 nos habla sobre la compensación de saldos a favor, que es donde se establece el derecho del contribuyente a compensar saldos a favor de ejercicios anteriores con el impuesto a pagar del ejercicio actual. Ahora los dejo con mi colega Jesús Manuel Hoyo. Gracias, Luz. Mi nombre es Jesús Manuel Hoyo y continuaremos hablando acerca del punto relacionado con el régimen de enriquecimientos netos reales y presuntos. Entendemos por enriquecimiento neto real a los incrementos en el patrimonio de una persona natural o jurídica que haya experimentado durante el ejercicio fiscal. Este va a ser el monto definitivo del enriquecimiento al cual se le va a aplicar la alícuota tributaria correspondiente. Para determinar el enriquecimiento neto se deben restar los costos y deducciones permitidos en la ley a los ingresos brutos. Y en el caso de las personas naturales dependientes cuyos ingresos equivalen al enriquecimiento neto, no se admiten costos ni deducciones. Por otra parte, si estos ingresos provienen de actividades independientes, se consideran como ingresos brutos y en este caso el contribuyente puede imputar costos y deducciones para calcular el enriquecimiento neto. Esta distinción entre enriquecimiento neto e ingresos brutos es relevante según si las rentas provienen de una relación bajo dependencia o de actividad independiente. Por su parte, el enriquecimiento neto presunto se refiere a una estimación o cálculo forzoso de los ingresos o ganancias que se presume que una persona natural o jurídica haya obtenido durante el periodo fiscal. A diferencia del enriquecimiento neto real, que se basa sobre datos reales y comprobables, el presunto se calcula utilizando unos criterios establecidos en la ley. El cálculo del enriquecimiento neto presunto se realiza aplicando tasas o porcentajes fijos a ciertos elementos patrimoniales o actividades económicas. Así, por ejemplo, encontramos que se pueden aplicar ciertas tasas a la tenencia de bienes inmuebles, vehículos, inversiones financieras, entre otros. Y se suele utilizar cuando no se dispone de suficiente información o la misma no es completa o precisa sobre los ingresos reales del contribuyente. También se puede aplicar en aquellas situaciones donde el contribuyente no ha presentado la información requerida o ha incurrido en alguna irregularidad. Continuemos. Reglas generales para el cómputo de los ingresos brutos. Aquí es importante recordar la definición del ingreso bruto que venía mencionando al inicio de la clase mi compañera Luz. Este ingreso bruto se considera como la suma de todas las ganancias, ingresos y beneficios obtenidos por una persona o una empresa durante un periodo fiscal. Estos ingresos no han sido ajustados por gastos, deducciones o exenciones. Así, aquí en este punto también es importante recordar a que lo que reza el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto a que los enriquecimientos netos son los incrementos del patrimonio que resulten después de restar a los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos en la ley. El artículo 15 también reza que para la determinación de los enriquecimientos exentos del impuesto sobre la renta se debe aplicar la norma, la cual resulta determinante de los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos gravables. Continuemos. De acuerdo al artículo 16 del impuesto sobre la renta, el ingreso bruto global de un contribuyente estará constituido por el monto de, en primer lugar, ventas y bienes y servicios en general, igualmente de los arrendamientos y cualquier otro provento, regulares o accidentales, tales como los producidos por el trabajo bajo relación de dependencia o por el libre ejercicio de profesiones no mercantiles, y aquellos ingresos que provengan de regalías o participaciones análogas, salvo que se establezca lo contrario en la ley. Es importante mencionar algunos parágrafos del artículo 23 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Tenemos que el parágrafo primero establece que formará parte del ingreso bruto global el resultado que se obtenga al aplicar el precio de mercado a los bienes que se adquieran por permuta o dación en pago.
Igualmente, este procedimiento se puede utilizar cuando los pagos se efectúen con prestación de servicio. El parágrafo segundo establece que los ingresos a los cuales, bueno, se refiere este artículo 23, que está en consonancia con los ingresos que menciona el artículo 16, que se pueden obtener en moneda extranjera, deben convertirse a bolívares utilizando el tipo de cambio promedio del ejercicio fiscal del país. En este caso viene dado por la metodología del Banco Central de Venezuela y es aplicable para aquella fecha en la que sean disponibles los enriquecimientos derivados de tales ingresos. Continuando, tenemos la globabilidad y gravabilidad de los ingresos. Como lo habíamos visto en una clase anterior, la globabilidad se encuentra relacionado con el principio de la renta mundial, que establece que los residentes fiscales de un país deberán pagar sus impuestos, sobre todo sus ingresos generados en todo el mundo. En el caso venezolano, este principio se encuentra consagrado en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, que reza que toda persona residente o domiciliada en Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situado dentro del país o fuera de él. En el caso de la gravabilidad, esto se relaciona con la capacidad que tiene un ingreso para ser grabado o que el mismo se encuentre sujeto a impuesto. La gravabilidad se relaciona con esa posibilidad de que el ingreso genere una carga tributaria, y en el contexto del impuesto sobre la renta se debe evaluar si estos ingresos están sujetos al impuesto y cómo se calcula la base imponible. En todo caso, los ingresos brutos son la base inicial para determinar la gravabilidad. Continuando, tenemos que el artículo 4 reza que a los fines de la determinación del enriquecimiento neto de fuente extranjera se debe aplicar las normas del enriquecimiento de fuente territorial. Por su parte, el artículo 16 establece que para la determinación del monto del ingreso bruto de fuente extranjera debe aplicarse el tipo de cambio promedio del ejercicio fiscal en el país. Esto de acuerdo a la metodología del Banco Central de Venezuela. Así encontramos que la base imponible del impuesto sobre la renta será igual a la suma del enriquecimiento neto de fuente territorial más el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. Cada uno de ellos se va a calcular independientemente. El enriquecimiento neto de fuente territorial será la suma de los ingresos que se hayan producido aquí en el territorio nacional menos los costos y deducciones, más o menos el ajuste por inflación. Por su parte, el enriquecimiento neto de fuentes territorial serán aquellos ingresos que se hayan generado en el exterior menos los costos y deducciones que se hayan o que se pueden incurrir o computar en el exterior. Adicionalmente, aquí es importante recordar que existe un crédito fiscal que permite que aquel tributo o aquellas rentas que ya hayan sido sujetas a un impuesto sobre la renta en el exterior se puedan restar de esta base imponible para que no exista una doble tributación. Bueno, en el caso de las personas naturales residentes en Venezuela, estas deben declarar el impuesto sobre la renta cuando su enriquecimiento global neto anual supere las 1.000 unidades tributarias o sus ingresos brutos sea mayor a 1.500 unidades tributarias. De igual forma, las personas naturales residentes pueden optar por la aplicación de un desgravamen único que equivale a 774 unidades tributarias. También existen otros tipos de desgravámenes específicos, como lo pueden ser el pago por la educación, las primas por seguro de hospitalización, cirugías y maternidad. En el caso de las personas jurídicas, ellas están sujetas al impuesto sobre la renta según una tarifa específica. La tarifa aplicable a las personas jurídicas se basa en la cantidad de unidades tributarias. Generalmente, a partir de 2.000 unidades tributarias, una persona jurídica debe enterar el impuesto sobre la renta. Y este impuesto se calcula aplicando un porcentaje a la fracción de los ingresos que exceda el límite inferior de dicha tarifa. Por ejemplo, encontramos que hasta 2.000 unidades tributarias se aplica una alícuota de 15%. Y así sucesivamente, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta en la tarifa 2 y en la tarifa 3. Continuando, tenemos los ingresos computables y no computables. De acuerdo al artículo 30 del
reglamento de la ley del impuesto sobre la renta se entiende por honorarios profesionales no mercantiles. Recordemos que estos forman parte de los ingresos de las personas naturales, de acuerdo a lo que dice el artículo 16, el pago o la contraprestación que reciben las personas naturales o jurídicas en virtud de las actividades civiles de carácter científico, técnico, artístico, docente, realizados por ellas en nombre propio o por profesionales bajo su dependencia, tales como pueden ser los servicios prestados por médicos, abogados, arquitectos, licenciados en ciencias fiscales, odontólogos, psicólogos, economistas, contadores públicos y administradores, entre otros. Por su parte, el artículo 31. Asimismo, el artículo 31 establece que se excluyen del concepto expresado en el artículo 30 aquellos ingresos que se obtengan en razón de servicios artesanales. El artículo 17 establece que no se debe incluir dentro de los ingresos brutos de las personas naturales los provenientes de la enajenación de inmuebles que hayan servido como vivienda principal si los mismos fueron inscritos en la administración de la hacienda o si el contribuyente ha invertido la totalidad o parte del producto en la venta de otro inmueble en otra vivienda. Por su parte, el artículo 20 establece que cuando el deudor devuelve una cantidad mayor que la recibida, la diferencia entre ambas se considerará como intereses de capital, salvo que el contribuyente demuestre lo contrario. De esta forma, los dejo con mi compañero Christopher, quien le dará conclusión a la exposición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Suárez. A continuación estaremos tocando puntos importantes dentro de la ley del impuesto sobre la renta en relación a la determinación de los ingresos brutos. Como hemos visto anteriormente, a fines de la ley del impuesto sobre la renta, el ingreso bruto se refiere a la totalidad de los ingresos, beneficios o enriquecimientos netos y disponibles que obtiene un contribuyente en un periodo fiscal sin deducir los costos y gastos incurridos para generarlos. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 16, 17, 18 y 19, señala una serie de situaciones especiales con el objetivo de definir qué se considera ingreso bruto y cómo debe ser tratado para fines fiscales y otros aspectos relevantes a efectos de considerar para los ingresos obtenidos por las actividades que presentaremos a continuación. En primer lugar, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 16, nos habla en su parágrafo primero sobre los ingresos provenientes de exportaciones de bienes. Toma en consideración como ingreso bruto los ingresos provenientes de las ventas que se realicen a través de las exportaciones de bienes de cualquier clase, sean cultivados, extraídos, producidos o adquiridos para ser vendidos, de acuerdo a lo que cita la ley. En su parágrafo 2 nos presenta los ingresos obtenidos a título de gastos de representación de gerentes, directores, administradores o cualquier otro empleado que por la naturaleza de sus funciones deba realizar gastos en representación de la empresa, haciendo énfasis al hecho de que estos se excluirán a los fines de la determinación del ingreso bruto global de aquellos siempre y cuando dichos gastos estén individualmente soportados por los comprobantes respectivos y que sean calificables como normales y necesarios para las actividades de la empresa pagadora. En su parágrafo tercero se establece que en cuanto a las ventas de bienes a créditos, indicando que en estos casos los ingresos brutos estarán constituidos por el monto de la cantidad percibida en el ejercicio gravable por tales conceptos. Por otra parte, el parágrafo cuarto del mismo artículo, en cuanto a los viáticos, propone que los viáticos obtenidos como consecuencia de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia se excluirán a los fines de la determinación del ingreso bruto global, siempre y cuando el gasto esté individualmente soportado con el comprobante respectivo. En el parágrafo quinto se establece que para efectos tributarios se considera que además de los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas, subsistirán en cabeza de la sociedad resultante de la fusión cualquier beneficio o responsabilidad de tipo tributario que corresponda a las sociedades fusionadas. Ahora bien, por otra parte, en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace mención en cuanto a los ingresos brutos de manera especial sobre las aseguradoras. Nos indica que los ingresos brutos de las empresas de seguros estarán constituidas por el monto de las primas, por las indemnizaciones y comisiones recibidas de los reaseguradores y por los cánones de arrendamiento, intereses y demás proventos producidos por los bienes en que se haya invertido el capital y las reservas.
Continuamos mencionando el artículo 17 de la ley, donde se establece en cuanto al ingreso bruto las consideraciones por la actividad relacionada a la venta de vivienda principal. En aspectos generales, se indica que no se incluirán dentro de los ingresos brutos de las personas naturales los provenientes de la enajenación del inmueble que le haya servido de vivienda principal, siempre que concurran las circunstancias siguientes. En primer lugar, que el contribuyente haya inscrito el respectivo inmueble como su vivienda principal en la hacienda de su jurisdicción dentro del plazo y demás requisitos de registro que señale el reglamento. En segundo lugar, que el contribuyente haya invertido dentro del plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la enajenación o dentro del año precedente a esta, la totalidad o parte del producto de la venta en otro inmueble que sustituya el bien vendido como vivienda principal y haya efectuado la inscripción de este nuevo inmueble conforme lo establece el literal A del artículo. Por último, continuaremos considerando lo que establece el artículo 19 sobre los ingresos brutos que provienen de actividades de construcción de obras. Sobre este tipo de actividades, la ley propone que en los casos de construcción de obras que hayan de realizarse en un periodo mayor de un año, los ingresos brutos se determinarán en proporción a lo construido en cada ejercicio. Además de que la relación existente entre el costo aplicable al ejercicio gravable y el costo total de tales obras determinará la proporción de lo construido en el ejercicio gravable. Los ajustes, por razones de variaciones en los ingresos, se aplicarán en su totalidad a los saldos de ingresos de los ejercicios futuros a partir de aquel en que se determinen dichos ajustes. Igualmente, continúa diciendo que si las obras de construcción fueran iniciadas y terminadas dentro de un periodo no mayor de un año, que comprenda parte de 2 ejercicios gravables, el contribuyente podrá optar por declarar la totalidad de los ingresos en el ejercicio en que terminen las construcciones o proceder conforme a lo dispuesto en el encabezamiento de este artículo. Para concluir nuestra presentación, consideramos que el régimen de enriquecimientos netos que se establece dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala las normas y regulaciones establecidas por la ley para determinar y gravar los ingresos y ganancias obtenidas por una persona o entidad durante un periodo fiscal. De acuerdo a lo que se ha venido desarrollando en esta ponencia, identificamos la existencia de 2 categorías principales de enriquecimientos netos: enriquecimientos reales y presuntos. Además, hemos pasado por las reglas para el cómputo de los ingresos brutos, la gravabilidad de las rentas provenientes de fuentes extranjeras y la existencia de ingresos no gravables y no computables, y otras consideraciones que fueron desarrolladas de acuerdo a las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico en materia tributaria.